Muy buenas noches, bienvenido nueva vez a Carmen Te Visita. Este próximo 16 de agosto se conmemora el 159 aniversario de la Restauración Dominicana, la segunda independencia, esta protagonizada por grandes héroes nacionales que consolidaron la independencia nacional. Te invito de manera especial a vivir un hermoso recuerdo de quiénes fueron nuestros grandes héroes y qué es la restauración de nuestro país. Bienvenidos a Carmen Te Visita. Los dominicanos y dominicanas debemos luchar día a día para no ser privados de nuestra libertad, para hacer valer la identidad de nuestra nación y lograr que permanezca libre de potencia extranjera, como lo iniciaron en su momento grandes héroes dominicanos. La Guerra de la Restauración fue un enfrentamiento bélico entre los nacionalistas dominicanos y España, que se llevó a cabo desde el 1863 hasta el 1865. España había recolonizado a República Dominicana apenas 17 años después de haber librado la batalla contra los haitianos y liberarse del yugo del opresor que mantuvieron durante 22 años, al cual puso fin tras declarar su independencia en el 1844. La idea de volver a ser gobernado por una nación extranjera no fue bien recibida por los nacionalistas, quienes gestaron un movimiento que la retornaría a su país, su soberanía. El 16 de agosto de 1863 se llevó a cabo el grito de Capotillo y con esto inició lo que sería históricamente recordado como la Guerra de la Restauración. La Restauración Dominicana fue una gran guerra librada entre República Dominicana y España en el 63 y 65. Esta tenía como objetivo que la nación caribeña lograra su emancipación del antiguo imperio español. 18 de marzo de 1861, el presidente Pedro Santana anexó la República Dominicana a España, convirtiendo al país dominicano en una provincia española. La nación se encontraba en bancarrota producto de guerras independentistas. Quienes llevaban los actos solo obtenían pérdidas. En medio de la grave crisis económica, algunos creyeron que la anexión pondría fin a tantos problemas y que esto impulsaría una nación más próspera, pero no resultó ser así. El 2 de mayo de 1861, un grupo de dominicanos se rebeló en contra de las autoridades españolas en el poblado de Moca, tomando el cuartel militar para luego ser atrapados y fusilados la misma noche por orden del mandatario dominicano. Un mes y medio después de la anexión, el prócer Francisco de Rosario Sánchez penetró al país desde Haití con la finalidad de derrocar al gobierno español, pero también fue atrapado y fusilado. Tras 2 años del dominio español, las medidas administrativas no mejoraban la situación económica y hubo una gran segregación tal que los mejores puestos de trabajo público eran para los españoles. A esto se une el trato despectivo por parte de las autoridades españolas a los dominicanos. La devaluación de la moneda pese a la administración española hacía más pobre el país y se une a esto los impuestos que tienen que pagar los criollos por concepto de importación hacia la mercancía española. Eso que provocaba pérdidas monetarias para muchos comerciantes locales. Un líder dominicano de nombre Santiago Rodríguez se aprovechó del descontento que reinaba en la población y planificó una conspiración que fracasó por falta de reparación dominicana. 16 de agosto de 1863, un nuevo grupo de líderes iniciaban una ofensiva plantando una bandera que implicaba el inicio de la guerra liberadora, lucha a la que se unieron todos los campesinos de la región. En la provincia de Santiago se levantó tal ofensiva, de donde surgió el comandante Gregorio Luperón, quien reorganizó la ofensiva y brindando al pueblo dominicano las energías necesarias para continuar la lucha que venían librando. Tras la fuerte lucha emprendida por la parte de ciudadanos dominicanos, el 7 de septiembre de 1863 se formó el denominado Grupo Restaurador, quienes tenían como objetivo restaurar y reconstruir el gobierno. El presidente Santana se enfrentó en la localidad de Arroyo Bermejo al ejército restaurador, pero fue derrotado. De esta manera se vio obligado a regresar a Santo Domingo. Este hecho marcó el estancamiento de la guerra. El 15 de mayo de 1864, un nuevo gobernador de España rearmó la agrupación española y contraatacó, pero fueron detenidos por la ofensiva dominicana.
Tras intentos fallidos por parte de los españoles de recuperar el control, ya que en 1865, con las tropas españolas dominando solo Santo Domingo, el gobernador José de Gándara solicitó a la reina española permiso para negociar la derrota, autorización que le fue concedida causando que las tropas extranjeras abandonaran el país caribeño. Ya para el 10 de julio de 1865, las tropas dominicanas ingresaron triunfantes a la ciudad capital, terminando con ello la Guerra de la Restauración de la República Dominicana y logrando su emancipación. La Guerra de la Restauración se realizó en 1863 a 1865 entre los dominicanos y españoles, 17 años después de lograr la independencia de la República Dominicana en 1844 contra los haitianos, cuando los conservadores nacionales intentaron de nuevo anexar el país a España. ¿Qué pasó el día de la Restauración? La DIAPE conmemoró el grito de Capotillo lanzado el 16 de agosto de 1863, fecha histórica que da inicio a la Restauración, esta patriótica que consolida la independencia nacional y reafirma el proyecto de la nación dominicana. El 16 de agosto de 1863, un grupo de 14 hombres, bajo el liderazgo de Santiago Rodríguez, hizo una audaz incursión en el cerro de Capotillo, Dajabón, e izaron el pabellón dominicano. Esta acción, conocida como el grito de Capotillo, fue el comienzo de la guerra. El cuadro de mando encabezado por Polanco estaba fundamentalmente compuesta por los generales Gregorio Luperón, Ignacio Reyes y Gregorio de Lora, y por los coroneles Pedro Antonio Pimentel, Benito Monción y José Antonio Salcedo. ¿Qué pasa después de la Guerra de la Restauración? El 10 de julio de 1865, España y República Dominicana declararon el fin de la Guerra de la Restauración. El 10 de julio, los militares y el personal del gobierno español de la anexión comenzaron a salir del país en embarcaciones que tenían con destino a Cuba, Puerto Rico y España. La vuelta a los principios del equilibrio europeo quebrantado por la Revolución Francesa y la política expansionista de Napoleón, el intento de reafirmación de los pilares del antiguo régimen que se asentaban en el absolutismo monárquico y la preponderancia socioeconómica de los viejos grupos privilegiados. La Restauración fue un movimiento popular y nacionalista que mediante la guerra revolucionaria devolvió a la República Dominicana su independencia el 3 de marzo de 1865. La base social de este movimiento estaba constituida fundamentalmente por campesinos. Esta clase enarbolaba la bandera del republicanismo democrático como representante del progreso económico, social y político en su época histórica. La Restauración fue además el mayor movimiento armado que conoció el país en toda su existencia, a partir incluso de los tiempos coloniales. El 16 de agosto los dominicanos conmemoran otro aniversario del inicio de los actos bélicos que desataron la guerra dominico-española por la restauración de la República Dominicana, que había sido proclamada el 27 de febrero de 1844. Pero desde su fundación estuvo amenazada por las luchas intestinas de sus fundadores y otros que, aún siendo acabados de llegar, ejercieron un protagonismo y una presión tan deliberante que terminaron desplazando a los más sacrificados por la patria. A estas luchas de interés entre los dominicanos se sumaron las constantes invasiones, amenazas y presiones de los haitianos, quienes alegaban que desde el Tratado de Basilea en 1795 la isla era una sola e indivisible y por lo tanto se oponían a la independencia del territorio que ellos siempre habían reclamado y que habían gobernado del 9 de febrero de 1822 hasta el 27 de febrero de 1844. También presionaban e instigaban potencias como Francia, España, Inglaterra y el naciente Imperio del Norte, como llamar a José Martín a los Estados Unidos de América. Estas potencias no tenían ningún interés real en el territorio dominicano, sino tenerlo como base para sus defensas o para atacar a otras potencias por este enfermado interés por la estratégica bahía de Samaná. En el caso de los haitianos, ya que ellos solo querían esa parte de la isla para evitar que cayera en manos de alguna de esas potencias y en caso de verse atacados, dar a Quisqueya como botín de guerra en un eventual acuerdo de paz. En este estado de efervescencia, intranquilidad e inestabilidad social, política y económica, así como los constantes cambios de gobernantes y revanchismos políticos, el país pasó sus primeros 13 años de vida republicana hasta que el 7 de julio de 1857 estalló un movimiento en todo el Cibao, que es conocido en la historia dominicana como la Revolución de Julio y terminó con el derrocamiento del segundo gobierno de Buenaventura Báez y abriendo el camino por el tercer y último gobierno de Pedro Santana. El proceso de anexión a España fue largo
ya que se acompañó de proyectos y gestiones como las que encabezaron Bonaventura Báez en el 1846 y 1857. Ya para 1860 la anexión a España comienza a germinar a la raíz de una larga exposición que escribió Pedro Santa Anna a la reina Isabel II. En esa carta Santa Anna fundamenta la solicitud, señalando entre otras cosas que el hecho de tener el mismo origen, religión y costumbres nos inclinan a desear encontrar estabilidad en una más perfecta unión con la que fue nuestra madre patria que la que existe y seguramente nos presentará mejor oportunidad que las que ofrecen hoy las circunstancias. Como resultado de esa solicitud, llegó a Santo Domingo el general español Gutiérrez de Rubalcaba para estudiar la situación y rendir un informe, el cual fue favorable a la petición de anexión y Santa Anna procedió a someter las bases en que debía apoyarse la anexión, las cuales especificaban lo siguiente: respeto a la libertad individual y al principio de no esclavitud, que el territorio dominicano fuera considerado como una provincia española y como tal disfrutara de los derechos correspondientes, la utilización de mayor número de hombres, especialmente de los ejércitos, que desde 1844 habían prestado importante servicio a la paz, la amortización del papel moneda circulante como una de las primeras medidas, el reconocimiento y validez de los actos gubernamentales ocurridos en el país desde 1844. Para las primeras horas de la mañana del 18 de marzo de 1861, Pedro Santa Anna, el primero y último presidente de la que hasta entonces había sido la República Dominicana, convocó al pueblo a la plaza de la Catedral, hoy Parque Duarte, para darle oficialmente la gran noticia y bajar la bandera dominicana para izar el pabellón español, y entre las proclamas y argumentos en el acto de entrega, Santa Anna proclamó lo siguiente: España nos protege, su pabellón nos cubre, sus armas impondrán a los extraños, reconoce nuestras libertades y juntos las defenderemos, formando un solo pueblo, una sola familia como siempre fuimos. Juntos nos representaremos ante los altares que la madre patria erigiera. La vuelta a la situación colonial se puso de manifiesto no solo con la reincorporación del territorio de España, sino con el establecimiento de viejas modalidades coloniales. Al producir la anexión, Pedro Santa Anna quedó como gobernador interino de la colonia hasta que fue confirmado en el mando en mayo de 1861, cuando la reina Isabel II reconoció oficialmente el traspaso territorial y empezó a tomar decisiones en su readquirida colonia, mandando personal administrativo desde Cuba y Puerto Rico. Pero antes se hicieron oír las protestas de países como Chile, Perú, Haití, Francia, Inglaterra, Venezuela, Alemania y Estados Unidos, entre otros. El descontento de muchos nativos que se oponían a la anexión nunca se apagó y, por el contrario, todas las medidas y accionar de los españoles contribuían a incrementar el sentimiento patrio, y muy pronto comenzaron los focos de resistencia que luchaban por el retorno a la vida republicana, que con sus virtudes y defectos garantizaba por lo menos un mínimo de libertades y de igualdad entre los ciudadanos. España en ningún momento cumplió con los acuerdos que fundamentaban la anexión y las medidas económicas y represalias en contra de la población. No solo traspasó lo administrativo y militar, sino que también volvieron medidas esclavistas y raciales, donde hasta la Iglesia Católica desconocía a los sacerdotes dominicanos. Se fueron desatando varios movimientos tendentes a expulsar a los españoles y restablecer la República, con el levantamiento en Moca dirigido por José Contreras, el movimiento de la regeneración dominicana y el asalto de Neiva, ocurrido en febrero de 1863, dirigido por Cayetano Velázquez, también el día 21 de febrero de ese mismo año. Santiago Rodríguez encabezó un movimiento que culminó con el levantamiento y toma de Guayubín, donde los dominicanos sorprendieron a la coalición española y convirtieron toda la región noroeste en un bastión importante de la resistencia, ya que lograron el levantamiento de varias comunidades. El estado de sitio, los apresamientos y fusilamientos emprendidos por los españoles acrecentaron aún más las luchas de los restauradores, y al amanecer del 16 de agosto de 1863 fue fiel testigo del ataque a Santiago por hombres encabezados por Benito Monción, Gaspar Polanco, Benigno Filomeno Rojas, Cayetano Hermosén, Olegario Tenares, Eugenio Miches y Gregorio Luperón, entre otros. Mientras que otros grupos encabezados por Santiago Rodríguez, Pedro Antonio Pimentel, José Antonio Salcedo, Lucas Evangelista de la Peña y Federico de Jesús García, entre otros, enarbolaban la insignia tricolor, símbolo del pabellón dominicano en el Cerro de Capotillo, en la hoy provincia de Dajabón. El movimiento restaurador abarcó todos los sectores en los diferentes aspectos sociales, políticos y militares, lo que también podemos destacar la ayuda económica y bélica de países como Venezuela y Haití. Para finales de 1864 ya el movimiento restaurador abarcaba todo el territorio dominicano bajo el criterio de que la República Dominicana existía y bajo la consigna de libertad o muerte y guerra a muerte contra el colonialismo español y los traidores a la patria.
Al comenzar el año 1865, Jeffra, el presidente de Haití, envió un comisionado para mediar en la guerra y en los intercambios de prisioneros, ya que se había iniciado entre comisionados españoles y restauradores, así como el acuartelamiento y ubicación de todas las tropas españolas. El día 3 de marzo de 1865, el gobierno español emitió el Real Decreto, que determinó el abandono por parte de España del territorio dominicano y anulando el pacto de anexión. Las tropas españolas iniciaron el proceso de evacuación el día 10 de julio de 1865, iniciándose así la Segunda República bajo el mando de Pedro Antonio Pimentel, que había sustituido a la Junta Central Gubernativa el 1 de marzo. El Monumento de los Héroes de la Restauración es un monumento importante, histórico y culturalmente, edificado sobre una colina en el Cerro de Santiago de los Caballeros, en el Cerro de Castillo, en la República Dominicana. Este imponente monumento fue determinado de construir en 1953 y cuya construcción respondió al mandato de Rafael Leonidas Trujillo Molina de levantarlo en su honor, de ahí también su primer nombre, Monumento de la Paz de Trujillo, aunque se empezó a construir en 1944, año del centenario de la independencia nacional. Tuvo problema con su financiación, pues fue subvencionado por el pueblo a través de colecta, por ello tardó eso 9 años en terminarse. Este monumento fue diseñado por Henry Gasón Bona, tiene 70 metros de alto y está construido en mármol de las minas de Samaná. Tiene 365 escalones que representan el cuidado que tenía Trujillo por sus ciudadanos, los 365 días del año. Y además en el exterior hay una estatua de Trujillo en caballo de dimensiones enormes y otra estatua de una mujer en la cima de la colina, la que se denomina el Ángel de la Paz. Otro dato de interés es que en su planta baja se exhiben pinturas, murales y esculturas. Sobresalen en su diseño interior y ornamentación cornisas de artesón, columna de estilo jónico, zócalos de mármol y lámpara de cristal roca. Y en su planta alta se expone el mural del pintor español Vela Zanetti. Tiene una biblioteca con documentos sobre la patria y una terraza desde la cual podrás observar unas vistas estupendas de la ciudad con la posibilidad de usar un telescopio. Pero después del asesinato del dictador se le cambió el nombre a Monumento de los Héroes de la Restauración, en homenaje a los que lucharon por la independencia del país entre 1863 y 1865, tras la anexión a España. También el término de la dictadura se derribó su estatua y el monumento fue vandalizado. Ya hoy es quizás muy poco común reconocer que hubo mujeres muy activas en la lucha de la independencia de 1844. Pero ¿qué pasó en la guerra restauradora? ¿Dónde estaban las mujeres? Caracterizada por muchos historiadores como una guerra eminentemente popular, hemos de suponer que la presencia femenina fue importante, y la historia lo basan a los pueblos y la mujer es parte intrínseca del pueblo, en tanto sujeto de la construcción de su propia historia. No obstante, confinadas como hemos estado en la sociedad patriarcal, a las tareas domésticas, al hogar, a lo privado, la labor de la mujer en los hechos políticos sociales ha sido claramente limitada. No obstante, su aporte, aunque puede haberse disminuido porque ha sido circunscrito al aspecto logístico de soporte, no puede soslayarse, pues al hacerlo estamos ignorando la situación oprobiosa, cualquier elemento que contribuya a tal logro. Es un aporte de intensidad incalculable. En un artículo titulado Mujeres Vanilejas, Orgullo Dominicano, publicado en el Listín Diario en el 2019, se resalta la labor patriótica de dos ilustres dominicanas que se opusieron al acto ominioso perpetrado por Pedro Santana y su grupo, es decir, la anexión a España, el 18 de marzo de 1861. Hecho que dio al traste con la Primera República. Son ellas, María Encarnación Echevarría Vilaseca. Según resalta el citado artículo, esta insigne vanileja y culta poetisa escribió varios poemas contra la anexión y durante la guerra restauradora bajo el seudónimo de una dominicana, estando en Santiago de los Caballeros. La labor de María Encarnación tuvo más acogida fuera del país que aquí, pues como lo expresa el artículo citado, sus versos fueron merecedores de la mejor acogida en el extranjero. Cabe destacar que su soneto, La Creencia, fue seleccionado por Marcelino Menéndez y Pelayo para ser publicado en la Antología Poética Hispanoamericana en el 4º centenario. Las páginas de las revistas Letras y Ciencias y del libro Semblanzas Dominicanas de Federico Benigno Pérez plasmaron su obra literaria. Canela Mota, considerada como una mujer intrépida y valiente, salió a la calle clamando en contra del odioso hecho.
derramó lágrimas de santa indignación e hirió el amor propio de los varones que consentían la consumación de tan vergonzoso perjuicio. La acción de Canela Mota, quien era hija de Manuel de Regla Mota, se produjo cuando su padre levantó la bandera española en el acto donde se reconocía la horrorosa medida que mataba el ideal republicano. Rodríguez de Mosori, en su artículo Mujeres Vanilejas, Orgullo Dominicano, establece que con una bandera en mano, posiblemente el 18 de marzo de 1862, Canela Mota salió a las calles en su natal Baní, proclamando la insignia poética. Mi bandera no se baja, ella estuvo siempre arriba, es el alma de mi patria y por ella doy mi vida. En una reseña del periódico El Nacional sobre el libro de la historia con ojos de mujer de Carmen Rosa Hernández, Iluminada González y Milady Pringle, dichas autoras recogen los nombres de varias mujeres restauradoras, como María Catalina Encarnación. Esta valiente mujer animó a sus hijos a participar en la acción bélica restauradora, con tal determinación que perdió a los 4 de los 14 vástagos que tuvo en dicha gesta. Cabe resaltar que varias de sus hijas cumplieron el papel logístico de cocinar a las tropas patrióticas. Antonia Batista, otra activa restauradora que convirtió su casa en punto de reunión y coordinación para el movimiento restaurador, además de cumplir la tarea de lavar, cocinar y atender a los heridos del bando nacional. María Pérez era la esposa del general Florentino y éste la adiestraba en el manejo de las espadas y en algunas tareas de la guerra. Hubo mujeres que destacaron vendiendo sus bienes para aportar dinero a la causa, como fue el caso de Ágata Rodríguez Salcedo. Ágata destacó además por el enlace o el vínculo de comunicación entre los patriotas dominicanos locales y los que estaban en Cabo Haitiano, preparando las acciones para lo que más tarde se conoció como el Grito de Capotillo, hecho que marcó el inicio de las acciones más significativas de la guerra restauradora. A partir del Grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1833, la guerra tomó otro rumbo. Cabe recordar que antes de los hechos de Capotillo, todos los esfuerzos conspirativos fracasaron en la primera protesta dirigida por José Contreras el 2 de mayo en Moca. Todos los patriotas fueron fusilados. El patricio Francisco de Rosario Sánchez, que con ayuda del gobierno haitiano de Fabre Jeffra, entró desde Haití hasta San Juan de la Maguana, siendo fusilado él y sus compañeros el 4 de julio de 1961. Las acciones realizadas en el año 63, tanto en el sur como en la región norte, corrieron la misma suerte. En la región norte, las insurrecciones también decayeron por varias razones, por lo que, tal como nos señala el referido autor, la mayoría de los patriotas dominicanos que participaron en las sublevaciones de febrero decidieron refugiarse en Haití durante los siguientes 6 meses, aprovechando la solidaridad del gobierno haitiano de Jeffra, quien seguía opuesto a la anexión de Santo Domingo. Es entonces que el Grito de Capotillo, que realmente la causa restauradora se encamina hacia el logro de la victoria sobre el ejército español. Por ello, el determinante rol de enlace que cumplió una mujer de la talla de Ágata Rodríguez Salcedo adquiere una irregateable y trascendental dimensión histórica que nos llena de orgullo y nos invita a un merecido y reivindicador reconocimiento a esta insigne mujer y en ella a todas las mujeres dominicanas presentes en nuestras luchas patrióticas. ¿Qué mayor rol histórico podemos reclamarle a mujeres que asumieron con valor espartano la causa restauradora, entregando su amor y su sangre en la sangre de sus propios hijos y esposos, animando a las tropas, escribiendo poemas patrióticos, sirviendo de enlace, curando los heridos, aportando dinero, cocinando, lavando, prestando sus casas para las reuniones conspirativas a riesgo de sus propias vidas? La nueva historia está llamada a reivindicar y elevar el valor cualitativo de estas acciones y roles logísticos, sin cuyo aporte cívico-patriótico no habría sido posible concretar la causa restauradora. Se trata de asumir que la historia es una construcción colectiva en la cual, de las acciones más puntuales hasta los eventos más concluyentes, suman peldaños hacia la conquista de las causas patrias. El Día de la Restauración Dominicana se conmemora cada año, un recuerdo al inicio de la Guerra de la Restauración de la Soberanía Dominicana el 16 de agosto. El origen de este día lo encontramos en el día que comenzó la Guerra de la Restauración para volver a conseguir a la República Dominicana la propia soberanía que había sido arrebatada por España el 16 de agosto del 63. El 16 de agosto es un día de recuerdo del comienzo de la guerra y de recuerdo de todas aquellas personas que lucharon el conflicto y murieron en el mismo. La guerra tuvo lugar entre los años 1863 y 1865. El detonante del conflicto fue que España había vuelto a reconquistar la República Dominicana tras 17 años de independencia. Pedro Santana arrebató el poder a quien era en ese momento el gobernador del país. Tras este hecho, las autoridades empezaron a imponer sus normas a la ciudadanía a través de lo que se conoce como bagajes. Los bagajes consistieron en que cada ciudadano debía de entregar a los militares españoles los animales que tuviesen. Se estableció el monopolio del tabaco, aranceles afectados
limitando todo ello a la clase obrera del país. En este momento estaba siendo controlado por los españoles. ¿Qué consecuencias tuvo la Guerra de la Restauración? La guerra restauradora tuvo sus consecuencias positivas y negativas para la República Dominicana. La recuperación de la soberanía y la crisis política y económica fueron sus principales consecuencias. Los caudillos tenían la siguiente característica: poseían un gran carisma que los hacía populares entre la población, poseían poder e influencia política, por lo que era muy común que estos fuesen jefes militares o poderosos, hacendados o terratenientes, poseían grandes recursos económicos que le permitían lograr la adquisición de amplios sectores de la población. Las personas buscaban obtener protección y beneficios económicos y políticos, ofreciendo su fidelidad al caudillo. Los caudillos, a su vez, aprovechaban a sus seguidores para obtener información y usarlos como ejército partículas en frecuentes rebeliones. Las diferentes regiones, básicamente el Cibao y el sur, monopolizaban las luchas entre el caudillo. El sur había estado dedicado fundamentalmente a la ganadería y a los cortes de madera, mientras que el Cibao se caracterizó por tener una producción agrícola diversificada, dirigida hacia el mercado. El tabaco era el principal producto de la región. El Cibao tenía una economía con mayor agilidad que la del sur. Además, la guerra restauradora, por tener su sede de gobierno en Santiago, lo habían dado a esta zona la hegemonía política. Políticamente, ambas regiones habían desarrollado posturas diferentes. Mientras el sur era fundamentalmente conservador, el Cibao reunía un importante ente de pensamiento liberal. Debilidades del gobierno de Cabral. Báez fue derrocado el 28 de mayo de 66 por una revuelta encabezada por Gregorio Luperón, Pedro Antonio Pimentel y Federico de Jesús García, quienes formaban un triunvirato. Problemas económicos de Báez para mantenerse en el poder. Báez necesitaba de muchos recursos, por eso realizó emisiones monetarias sin respaldo, y en 1868 negoció con un empréstito con Edward Harmon por la suma de 420,000 libras, que eran equivalentes a alrededor de $2 millones. Los planes de anexión. Desde 1868, Báez había iniciado negociaciones con Estados Unidos. Inicialmente le propuso al presidente André Johnson la venta o arrendamiento de Samaná a cambio de $1 millón y 100,000 libras en algo. El carácter popular de la guerra restauradora permitió el surgimiento de una gran cantidad de líderes militares que se destacaron en las diferentes regiones donde se llevaban a cabo las luchas. Estos pequeños caudillos actuaban con relativa independencia y se crearon sus propios liderazgos en aquellas regiones en las que actuaron. Una de las causas de esta situación fue que se acortaron indiscriminadamente rangos militares, efectos políticos de la restauración. Ruina económica del país. La guerra restauradora dejó la economía del país en ruina. La guerra consumió las riquezas ganaderas, usadas masivamente para el transporte y para la alimentación de las tropas. Los campesinos abandonaron su cultivo para unirse al ejército español. La producción de subsistencia fue la característica fundamental. Las consecuencias de la restauración profundizaron debilitamiento político y económico de los sectores tradicionalmente fuertes, ateros y cortadores de madera. Si te perdiste un programa de Carmen Te Visita, simple y llanamente entra a YouTube, al canal de Carmen Te Visita, y ahí podrás encontrar todos nuestros programas desde el principio hasta fin. Carmen Te Visita en YouTube. Carmen Te Visita, le das al signo de YouTube, Carmen Te Visita, y te van a aparecer todos los programas para que los disfrutes en la tranquilidad de tu hogar. Así que te invito a que entres a Carmen Te Visita, y a través de Facebook, en tiempo real, Carmen Te Visita, entras allí en Productora y lo puedes también ver. Así que no se pierdan a Carmen Te Visita. Señores, darles las gracias. Y esto es una recordación. El día 16 de agosto es un día festivo, pero es un día de recordación de nuestros grandes héroes que dieron la vida por cada uno de nosotros y por tener este terruño de tierra, de poder disfrutarlo. Así que recordemos a Gregorio Luperón y a ese grupo de hombres que dieron su vida por cada uno de nosotros, y que lo celebren de manera especial, tranquilo, pero siempre recordando y dando las gracias, y luchemos por nuestro país, que es el terruño que tenemos y el que Dios nos regaló. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, y les invito a que cada domingo nos acompañen en un Carmen Te Visita siempre interesante, con personas interesantes, historias interesantes y acontecimientos también importantes para cada uno de nosotros. Feliz y bye bye, buenas noches.